Quiero hablaros del proyecto de planes de empleo que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado viernes si no recuerdo mal. Aunque ya he avanzado algunas características del mismo en otra ocasión, pero ya voy a dar los datos concretos del proyecto aprobado, como digo, y que ya se ha presentado al Servicio Público de Empleo dentro del plazo que terminó el martes para solicitar la subvención correspondiente. De hecho, se solicita una subvención de 11.700.000 euros, que es precisamente el importe de la convocatoria realizada por el Servicio Público de Empleo. Son 700.000 euros más que el año pasado. La Ciudad Autónoma de Melilla aporta o aportará en su momento, si se concede obviamente esta subvención, como parece que será así, un importe de 205.000 euros en costes de materiales para los distintos planes de empleo. Y con esos 11.700.000 euros de subvención, pues se pretenden realizar 84 proyectos de planes de empleo, de los cuales 59 corresponden a las distintas dependencias, consejerías, organismos autónomos de la Ciudad Autónoma de Melilla, es decir, todas, absolutamente todas, incluido, como digo, organismos autónomos, Instituto de la Cultura, Patronato de Turismo, Ciudad Monumental, etcétera, etcétera. Y los otros 25 proyectos, hasta completar los 84 que acabo de decir, corresponden a proyectos presentados por la Administración General del Estado. Concretamente, lo relaciono por la Autoridad Portuaria, por el CETI, por el Centro Penitenciario, por el Cuerpo Nacional de Policía, por la Delegación del Gobierno en distintas dependencias, por el Ministerio de Educación, por la Universidad de Granada, por el Ministerio de Justicia, Inserso, Ingesa y el Ministerio de Defensa. Todos esos son los organismos con los que, obviamente, se firmarán los correspondientes, con algunos de ellos ya se han tramitado y los otros pues, deberán estar realizados de aquí a que comiencen dichos planes. Se firmarán, como digo, los correspondientes convenios para que la Ciudad Autónoma, que es quien contrata al personal de los planes de empleo, pues pueda realizar esas labores o esos proyectos en las distintas áreas, dependencias de competencia de la Administración General del Estado, concretamente de Delegación del Gobierno y otros organismos como la Autoridad Portuaria, el Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Administración General del Estado. Esos 84 proyectos van a servir para contratar a 1.059 personas, que son 103 menos de las realmente contratadas, y ahora explicaré lo de realmente contratadas en los anteriores planes de empleo del 2016. Es decir, en el año 2016 se contrataron a 1.162 personas y en el año 2017 con estos planes de empleo se pretenden contratar a 1.059. Si lo comparamos con el número de puestos ofertados en los planes de empleo, la diferencia es un poco mayor, concretamente de 133, porque en los planes de empleo de 2016 se ofrecieron 1.192, pero por distintos motivos 30 personas no pudieron ser contratadas, por inexistencia de personas dadas de alta en esa ocupación. En definitiva, como digo, la contratación real en planes de empleo de 2016 fue de 1.162. Ahora, y pretendemos contratar al 100%, para eso vamos a procurar que no haya problemas con ocupaciones, es decir, con ocupaciones que no existan, personas apuntadas, vamos a intentar, aunque son datos que corresponden al Servicio Público de Empleo, pero vamos a intentar, en la medida de lo posible, si una ocupación no tiene a nadie, pues agilizar al máximo posible el cambio para que se pueda contratar a personas que estén apuntadas en otra ocupación que sea más o menos equivalente. Eso ya corresponde al proceso de selección y de sondeos del personal o de las personas que van a ser contratadas, que es muy complejo, como se podrá imaginar. ¿Por qué 103 personas menos, aun siendo el presupuesto 700.000 euros más? Pues porque todos los planes de empleo, salvo uno, todos los planes de empleo extienden su duración a 7 meses. Por lo tanto, todas las personas que empiecen en el minuto 1 o en el día 1, que procuraremos que sean el máximo, todas las personas pretendemos que empiecen el primer día a trabajar en los planes de empleo, con lo cual trabajarán 7 meses.
7 meses también permite un mayor margen de actuación, una mayor flexibilidad, precisamente para esas ocupaciones que, o algunas de ellas que son siempre las menos, pero que puede ocurrir, no se encuentre a personas que las cubran, ¿no? Con lo cual siempre tendremos la posibilidad de que al menos en esos casos concretos, que son, como digo, los menos, al menos todas las personas trabajen 6 meses, que le permiten luego acceder a una serie de prestaciones, de desempleo y cosas de este tipo, ¿no? Por lo tanto, creemos que es positivo, la diferencia es muy pequeña, son 700.000 euros más, pero que van a permitir algo que desde hace tiempo venimos barajando, que es la posibilidad de extender la duración a 7 meses, teniendo en cuenta que además la ley permite que los planes de empleo se puedan extender hasta 9, es decir, que el intervalo es siempre de 6 a 9. Si lo hubiésemos hecho todo a 9, el nivel de contratación habría bajado bastante. Por lo tanto, hemos optado por una solución intermedia, por irnos a los 7 meses en todos los planes, menos en uno que se extiende a 9 meses, que es concretamente el plan de coordinación de los propios planes de empleo, que pretendemos que empiece antes, por motivos obvios, que empiece unos días antes, en la medida de lo posible, unos cuantos días antes, 15 días si pudiera ser, y termine después. Es decir, que agote el periodo máximo legal establecido de los 9 meses, porque una vez que finalizan los planes de empleo se podrá comprender que hay que hacer una serie de labores de liquidación, de aportación de documentación para justificar la subvención que se concede, etcétera, etcétera, que necesita que exista un personal y que nos evite tener que hacer una prórroga con fondos propios de la ciudad autónoma, que suele ser bastante elevado el coste. De esta manera mantenemos el equipo durante todo este periodo de 9 meses y nos permitirá trabajar tanto en los procesos preliminares de contratación de las personas con el equipo ya seleccionado y en los procesos de liquidación y justificación posteriores al momento de finalización de los planes de empleo. Ese plan de empleo de coordinación contratará a 16 personas que, como digo, van a estar 9 meses. El resto, los 83 restantes, 7 meses que pretendemos que empiecen ¿cuándo? Bueno, pues eso no lo puedo afirmar con rotundidad, pero haciendo ayer precisamente en una de las últimas reuniones de coordinación que mantuvimos con el Servicio Público de Empleo, la estimación, una vez que se resuelva la convocatoria, se conceda la subvención y la ciudad haga las correspondientes ofertas de empleo en las distintas categorías para que el Servicio Público de Empleo pueda hacer el sondeo en sus bases de datos. La estimación es de todo el proceso que luego conlleva la presentación del personal, la entrega de documentación, la realización de los contratos, etcétera, etcétera, es que se pueda empezar a trabajar en los últimos días del mes de septiembre, primeros 15 días del mes de octubre. Digo ese intervalo porque no todos los planes tienen que empezar a la vez, ¿no? Sino que puede haber un comienzo escalonado de distintos planes en función de que se vayan completando con un número suficiente pues las distintas categorías que integran un plan. Habrá planes que puedan empezar aunque falte gente, pero otros que por su estructura, si faltan determinadas categorías, fundamentalmente las superiores, las directivas, no se pueda empezar el plan. Procuraremos que empiecen todos en el intervalo de tiempo más corto posible, es decir, aunque sea escalonado, y como digo, no nos iremos quizás antes de la última semana de septiembre. Última semana de septiembre podría ser un buen momento para empezar a dar de alta, a contratar, y en los primeros, como mucho, en los primeros 15 días del mes de octubre. De manera que nos situaríamos en un horizonte de finalización de finales del mes de abril, mediados del mes de mayo, si no me equivoco en las cuentas, del año 2018. Eso viene bien para los del Ministerio de Educación, de los que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que prácticamente van a abarcar todo el curso escolar. No todo, pero sí la parte esencial del curso escolar. Y vuelvo a decir, ya lo dije la última vez que hablé de este tema en rueda de prensa, que no descartamos para el año que viene cambiar un poco el planteamiento y estudiar la viabilidad de hacer 2 convocatorias diferentes. Una específica para planes de empleo relacionados con la educación, tanto para la ciudad autónoma como para el Ministerio de Educación, que pudieran durar 9 meses, es decir, el curso escolar completo, hay que resolver una serie de cuestiones técnicas, jurídicas, administrativas, que nos pondremos a verla inmediatamente que terminemos con estos planes de empleo en el mes de octubre,
ya empezaremos a trabajar para el próximo año, y una segunda convocatoria de planes de empleo que podrían durar, pues posiblemente esos 7 meses, que son los que este año vamos a implantar, y todo ello también en función del presupuesto con el que podamos contar para el año 2018. Termino con este tema hablando de categorías profesionales equivalentes a las existentes en el convenio de la Ciudad Autónoma. Categorías superiores, es decir, el denominado antes Grupo A1, se sigue denominando A1, correspondería a lo que antes eran licenciados y ahora son graduados, es decir, a una titulación universitaria superior. El A2 corresponde a lo que antiguamente o con al anterior sistema de titulación universitaria correspondería a titulados universitarios medios, a lo que llamamos carreras técnicas en cuanto a la titulación, medias. El A1 serían 23 personas, no sé si lo he dicho, que era lo que quería decir. El A2 serían 151. En el C1, que equivaldría a bachillerato o grado medio, grado superior de FP o equivalentes, se van a contratar a 193 personas en múltiples categorías que tengo aquí, pero que en su momento haremos pública porque ahora no se eternizaría si la fuera diciendo una a una, ¿no? En el grupo C2, que equivaldría a una titulación de EGB, primaria, ESO, es decir, no bachillerato, por debajo del bachillerato, se van a contratar a 339 personas, y en el grupo E, en el que no se requiere ninguna de estas titulaciones, se van a contratar a 353. En total, 1.059. Sí quiero decir que en determinadas categorías, incluso del grupo E, se va a necesitar tener un mínimo conocimiento de cuestiones básicas como saber y leer, ¿no? Saber leer y escribir. Por ejemplo, es difícil comprender que un ordenanza no sepa leer y escribir, porque es que el problema, es un ejemplo, ¿no? Hay más. Pero es difícil de encuadrar a una persona en un trabajo de ordenanza si no tiene unos mínimos conocimientos de lectura y escritura, porque entre otras cosas no sabe ni siquiera a dónde tiene que llevar o el documento que tiene que trasladar o lo que tiene que hacer. Por lo tanto, para determinadas cuestiones, pues es evidente que habrá que exigir, aunque no se necesite una titulación determinada, pues habrá que exigir unos mínimos conocimientos académicos. Estamos hablando de lo mínimo, que es una comprensión lectora y de escritura, que es crucial para que se pueda desarrollar con mínimas garantías de eficacia el trabajo que van a desempeñar. En esencia, esto es lo que aprobó el Consejo de Gobierno. Como digo, el proyecto ya está presentado en el Servicio Público de Empleo, y ya a partir de aquí lo que corresponde es la resolución por parte del Servicio Público de Empleo, la concesión de la subvención. A partir de ahí haremos todo esto de manera inmediata, sin ningún tipo de pausa, las correspondientes ofertas de trabajo para que lo antes posible el Servicio Público de Empleo pueda empezar el proceso selectivo de las 1.059 personas, que se puede entender que es un proceso laborioso, ¿no? Sobre todo porque luego como digo, suele ocurrir en las menos ocasiones. No se encuentran personas para determinadas categorías o no se encuentran suficientes personas apuntadas en el paro para la demanda que se realiza, y hay que variar la oferta para que se puedan cubrir y no se queden puestos de trabajo vacantes, que es lo que pretendemos, que no se quede ninguno de estos 1.059. Por lo tanto, ya iremos informando conforme se vayan desarrollando las distintas fases, y cuando tenga algún dato concreto más, pues ya, por supuesto, os lo comunicaré a todos. Si queréis alguna pregunta de este tema.